Iniciamos con la tutoría número 1 de la materia de Introducción al Cálculo Diferencial Integral. Como vimos en la tutoría de repaso, vamos a darle continuidad al tema de límites y propiedades. El día de ayer vimos un poco vimos teoría sobre esta unidad y ahora vamos a enfocarnos también en lo que son ejercicios para que podamos comprender de mejor manera lo que son las propiedades de los límites. Antes de continuar, quiero hacer el comentario con respecto a los exámenes diferidos. Resulta que al momento de evaluar el examen ordinario, cuando alguien no pueda realizar por diferentes motivos el examen ordinario en la fecha que se establece, van a tener la opción de diferirlo. En este caso, van a tener 3 días hábiles para poder hacer la solicitud. El coordinador va a subir un formato a la plataforma donde ustedes lo van a llenar, le anexan una constancia del motivo por el cual no pudieron realizar el examen ordinario y lo van a enviar al correo de él con copia a mi correo. Inclusive, si ustedes ya saben que lo van a diferir el examen, pueden hacerlo el mismo día del examen, pueden tramitar la solicitud. Eso sí, recordando que además de llenar el formulario, deben de anexar una constancia. Por ejemplo, si es de enfermedad, pues una constancia médica. Si es por trabajo, pues una constancia laboral. Y así según sea el caso, el motivo por el cual no puedan realizar el examen. Ahora, luego de haber dicho esto, pasamos ya a lo que son eh, los ejemplos en donde vamos a aplicar las propiedades de los límites. El día de ayer estuvimos viendo los teoremas. El teorema de la unicidad del límite que nos indica que si un límite tiene, perdón, si una función tiene un límite en x sub 0, este límite va a ser único. No van a haber dos límites en el punto x sub 0. A eso se refiere este teorema. Luego tenemos algunos teoremas. Por ejemplo, el límite de una constante va a ser la constante. El límite de una variable va a ser, cuando x tiende a x sub 0, va a ser la variable pero sustituida por el valor de c, que en este caso es x sub 0. Cuando tengamos una función y una constante y queramos obtener su límite, vamos a separar la constante y luego le aplicamos el límite a la función. Nos va a dar como resultado la constante por el límite obtenido de esa función. Cuando tengamos la sumatoria de dos funciones, vamos a obtener el límite de cada una de las funciones. En este caso tenemos la función f más la función g, entonces su límite va a ser L sub 1 representando al límite de la función f y L sub 2 representando al límite de la función g. Cuando tengamos un producto de una función por otra función y queramos obtener su límite, vamos a tener límite 1 por el límite 2, vamos a tener un producto. Si es un cociente, vamos a obtener un límite del numerador y un límite del denominador, siempre y cuando el denominador no sea 0. Luego, para funciones polinomiales y racionales, el límite de un polinomio va a ser, cuando x tiende a x sub 0, va a ser el polinomio evaluado en x sub 0. Y para una función racional, en este caso vamos a evaluar el límite de la función racional cuando x tiende a x sub 0 va a ser el numerador evaluado en el punto C sobre el denominador evaluado en el punto C. Siempre y cuando, dice aquí, que el valor al que tienda x va a ser diferente de 0. Voy a hacer un poco más grande la presentación para que se logre distinguir. Creo que está muy pequeño los valores que se presentan. Vamos a darle aquí a aceptar.
Bueno, aquí vamos a admitir a todos. Bueno, entonces aquí se logra distinguir el límite de la función racional. Vamos a obtener el límite del numerador y el límite del denominador, siempre y cuando en el denominador el valor al que tiende x sea diferente de 0. Ahora veamos unos ejemplos para que podamos comprender de una mejor manera lo que son las propiedades de los límites. Se nos pide primero calcular el límite de la función x al cubo cuando x tiende a 2. Lo vamos a hacer por el método de sustitución directa. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir, en vez de la x, vamos a sustituir por el valor de 2, que es al que tiende x. Y como x está elevado al cubo, ponemos 2 al cubo. Y haciéndolo en la calculadora sabemos de que 2 elevado al cubo va a ser 8, es decir, 3 veces 2, 3 veces multiplicado 2, 2 por 2 por 2. Ahora veamos esta función. Se nos pide encontrar el límite de la función o del polinomio 2x cuadrado más 4x más 1, cuando x tiende a menos 3. Lo hacemos por sustitución directa. Recordemos de que como es un polinomio, en este caso está compuesto por 3 términos, y el límite va a afectar a cada uno de los términos. El límite de 2x cuadrado cuando x tiende a menos 3, más el límite de 4x siempre cuando x tiende a menos 3, y por último, el límite de 1 cuando x tiende a menos 3. Es decir, aplicamos este límite a cada uno de los valores del polinomio, a cada uno de los términos. Y aplicamos luego sustitución directa. En vez de x colocamos el valor al que tiende x, que es menos 3. Entonces ponemos 2 por menos 3 al cuadrado, porque aquí está elevado al cuadrado. Aquí 4x, en vez de x sustituimos por menos 3, nos queda 4 por menos 3. Y aquí tenemos el límite de 1 cuando x tiende a menos 3. Como 1 es un número real, es decir, es una constante también, porque no tiene variables, simplemente colocamos el 1. Ahora hacemos las operaciones. Menos 3 al cuadrado nos da 9. 2 por 9 es 18. 4 por menos 3 nos da menos 12. Aquí quitamos el signo más y lo colocamos ahora como signo menos, porque menos por más da menos. Y aquí se mantiene 1, más 1. Hacemos la operación y nos da como resultado 7. Ahora veamos el límite de una función racional, es decir, que está compuesta por numerador y denominador. Se nos pide obtener el límite de la función x sobre x cuadrado más 4, cuando x tiende a 1. Aplicamos límite tanto al numerador como al denominador y hacemos sustitución directa. En este caso, sustituimos en vez de x, colocamos un 1. Y aquí en el denominador, sustituimos x cuadrado por 1 elevado al cuadrado más la constante 4. Y nos queda como resultado 1 sobre 5. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O algún comentario que tengan sobre estas propiedades? No, Liz, por el momento no tengo paro. Veamos otro ejemplo. Estos son ejemplos básicos donde nos permite comprender lo que son las propiedades de los límites. Tenemos la función la raíz de x más 2 sobre x menos 4, cuando en este caso se nos pide el límite cuando x tiende a 2. Lo hacemos por sustitución directa, aplicando el límite tanto al numerador como al denominador. En el caso del numerador, vemos de que tiene una raíz, y sustituimos en vez de x, colocamos un 2, nos queda raíz de 2 más 2 va a ser 4, raíz de 4. Y en el denominador nos queda 2 menos 4, aplicando sustitución directa. Luego, al simplificar la expresión, nos va a dar como resultado 2 sobre menos 2. Y volviendo a simplificar, nos queda menos 1, que va a ser el límite de esta expresión.
Veamos este ejemplo de polinomio. Tenemos un polinomio como numerador y un polinomio como denominador, es decir, una expresión racional, una función racional. Y como ya vimos en los ejemplos anteriores, lo que vamos a hacer si queremos obtener el límite de esta función cuando x tiende a 1 es aplicar sustitución directa tanto en el numerador como denominador. Y sustituimos en vez de x, en vez de esta variable, vamos a colocar 1, que es lo que se nos pide, encontrar el límite cuando x tiende al valor de 1. Por lo tanto, acá tenemos 3 por 1 al cuadrado, aquí menos 5 por 1 a la sexta, más 1 a la 8 a la octava, sobre 4 por 1 elevado a la sexta, más 2 por 1 elevado a la 7, más 1 elevado a la cuarta. Como sabemos de que el valor de 1 no va a afectar al elemento que está fuera del paréntesis, al coeficiente, entonces nos queda 3 menos 5 más 1 en el numerador y en el denominador 4 más 2 más 1. Haciendo las operaciones, nos queda como resultado menos 1 sobre 7. Y ese es el límite de esta función racional. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos una sustitución directa y nos va a dar como resultado un valor en el numerador 0 y en el denominador 0? Si se fijan, estos ejemplos que hemos visto nos da un número real como respuesta del límite. Pero en algunas ocasiones, cuando apliquemos la sustitución directa, nos va a dar ya sea el denominador 0 o tanto el numerador como el denominador nos van a dar como resultado 0, es decir, 0 sobre 0. En esos casos vamos a utilizar otras técnicas para encontrar el límite. Estas técnicas son la técnica de cancelación y la técnica de racionalización. Veamos este ejemplo. Se nos pide encontrar el límite si es que existe, de la siguiente función, x menos 4 sobre x al cuadrado menos 16. Y se nos pide hallar el límite cuando x tiende a 4. ¿Qué pasa si hacemos, utilizamos lo que es la sustitución directa? Sustituimos en el numerador y en el denominador, en vez de x, el valor de 4. ¿Qué nos queda en el numerador? 4 menos 4 va a ser 0. Y en el denominador, ¿qué queda? 4 elevado al cuadrado es 16. Y aquí, como tenemos un 16 también, 16 menos 16 es 0. Notemos de que nos ha dado la expresión 0 sobre 0, y 0 sobre 0 no es 0, es una forma indeterminada, porque el denominador se indefine, es decir, nos da un valor de 0, y no puede existir una división entre 0, ya lo habíamos explicado en la tutoría de repaso del día de ayer. Entonces, en estos casos, debemos de utilizar otra técnica para poder encontrar el límite, y en este ejercicio vamos a auxiliarnos de la técnica de cancelación, que consiste en encontrar factores comunes tanto en el numerador como en el denominador y cancelarlos para que se nos presente una nueva expresión de la función a la que queremos encontrar el límite y así poder aplicar la técnica de los límites de sustitución directa. En este caso vamos a obtener un factor del denominador, porque si vemos en el numerador la potencia de la variable x es 1 y nos queda x menos 4, es decir, no se puede factorizar, ya no se puede reducir o convertir a otra expresión. Pero en el denominador tenemos x cuadrado menos 16. Entonces, en este caso sí podemos descomponer en factores, que es el denominador se puede descomponer en una diferencia de cuadrados. Y vamos a encontrar dos factores, la raíz del primer término menos la raíz del segundo término, nuestro primer factor, x menos 4. Luego, la raíz del primer término más la raíz del segundo término, la raíz cuadrada del segundo término. Entonces, sacando raíz cuadrada de cada uno de estos términos, pero con signos opuestos. El primer factor tenemos x menos 4 y el segundo x más 4. Se nos forman dos binomios. Estos son casos de factoreo, que es la diferencia del cuadrado. Entonces, ahora, como ya tenemos en el numerador que ya no se puede descomponer en más factores,
pero en el denominador tenemos x menos 4 por x más 4. Claramente vemos de que se puede simplificar tanto el numerador como un factor del denominador y solo nos queda 1 sobre x más 4. Así hemos reducido la expresión, la hemos convertido a una expresión mucho más sencilla. Y aquí ya podemos utilizar la sustitución directa, que en este caso nos da como resultado 1 sobre x más 4, sustituimos en vez de x, ponemos 4 y nos queda 1 sobre 4 más 4. Y el límite va a ser 1 sobre 8. Notemos de que en un principio, cuando utilizamos el método de sustitución directas, obtuvimos una forma indeterminada, pero utilizando el método de cancelación, que es encontrar factores de tal manera que se puedan reducir tanto numerador como denominador, en este caso ya podemos obtener un límite aplicando ya sustitución directa. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. Recordemos de que para poder simplificar y convertir en factores las expresiones tanto del numerador como denominador, debemos de tener conocimiento o tener bases de lo que son casos de factoreo o productos notables también. Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos al siguiente ejemplo. Si nos piden encontrar el límite de la expresión raíz de x más 1 menos 2 sobre x menos 3, cuando x tiende a 3. Lo primero que debemos hacer es aplicar la sustitución directa a esta función, sustituyendo en vez de la x el valor de 3, que es el punto donde se nos pide encontrar el límite. Entonces tenemos raíz de 3 más 1 menos 2 sobre 3 menos 3. En el denominador ya se nos hizo un 0 y en el numerador también se nos va a hacer un 0. Raíz de 4 es 2, 2 menos 2 es 0. Entonces tenemos también una expresión indeterminada, igual que en el ejemplo anterior. Pero notemos de que acá tenemos una raíz, tenemos un radical. ¿Qué pasa cuando tenemos una raíz? Ya no podemos utilizar lo que es el método de cancelación, sino que para poder encontrar el límite vamos a auxiliarnos de la técnica de racionalización. Esta técnica solo se va a utilizar cuando tengamos raíces, como es el caso de acá, que tenemos un radical. Y para simplificar una raíz nos auxiliamos de lo que es el conjugado de la expresión que queremos eliminar el radical. Recordemos a qué se refiere el conjugado. Va a ser la expresión de radical que contiene radical, pero con signo opuesto. Aquí tenemos la función original, que es raíz de x más 1 menos 2 en el numerador. Esta expresión debemos de eliminar su radical. Entonces su conjugado va a ser raíz de x más 1 y aquí en vez de menos 2, el segundo término ahora va a ser más 2. En el denominador tenemos raíz de x más 1 más 2. A esta expresión le llamamos conjugado, es decir, la expresión que tiene radical tanto en el numerador como en el denominador, pero con signo opuesto. Ahora operamos dos fracciones, numerador con numerador. Aquí tenemos raíz de x más 1 y aquí también raíz de x más 1. Y aquí tenemos menos 2 y aquí más 2. Esta es una diferencia, lo que sería una diferencia, tenemos un binomio y una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, cuando tenemos una diferencia de cuadrado, elevamos al cuadrado el primer término y ponemos signo menos y luego elevamos el cuadrado al segundo término. Y se nos forma la diferencia de cuadrados. En el caso del denominador tenemos x menos 1 va a ser un factor por raíz de x más 1 más 2. En el denominador, como tenemos esta diferencia de cuadrado, eliminamos, como la expresión está elevado al cuadrado, eliminamos la raíz y nos queda x más 1. Y aquí,
2 elevado al cuadrado va a ser 4. Entonces nos queda x más 1 menos 4. Y en el denominador nos va a quedar x menos 3 por raíz de x más 1 más 2. Siempre en el numerador podemos reducir términos semejantes. Eliminamos los elementos constantes, que serían más 1 menos 4, nos queda menos 3. Entonces, la expresión se simplifica y queda x menos 3 sobre, en el caso del denominador se mantiene el factor x más 3 por el factor raíz de x más 1 más 2. Notemos de que el factor del numerador se puede cancelar con uno de los factores del denominador. Entonces nos queda 1 sobre raíz de x más 1 más 2, que es este factor, que viene del conjugado para poder eliminar el radical. Hay algo bien importante también que debemos de notar. Durante el desarrollo de la simplificación de la función original, siempre le hemos colocado la palabra límite cuando x tiende a 3, porque al final lo que queremos hacer es eliminar el radical de la función original para poder aplicar la sustitución directa. Y también el objetivo de eliminar el radical es eliminar la expresión indefinida 0 sobre 0. Con esa expresión que tenemos, con esta nueva función que tenemos, ya podemos utilizar la sustitución directa. Y nos va a quedar 1 en el numerador sobre raíz de 3 más 1 más 2. Entonces, en la raíz nos queda 3 más 1 es 4. 1 sobre raíz de 4 más 2. Haciendo la operación nos queda que el resultado de este límite es 1 sobre 4. Y así obtenemos el límite de una función que contiene un radical y que por sustitución directa nos dio 0 sobre 0, pero utilizando la técnica de racionalización podemos obtener el límite, que es 1 sobre 4. No sé si hay alguna duda o algún comentario en este ejemplo. No, todo bien ahí en ese. Continuamos entonces con el siguiente tema. Veamos este teorema. Si x sub 0, es decir, el valor al que tiende x, es mayor que 0 y n es un número entero positivo, o si x sub 0 es menor o igual que 0 y n es un número entero impar, entonces cuando tengamos un límite de la raíz de n sobre la raíz de n de x, cuando x tiende a x sub 0 va a ser raíz de n y en vez de x vamos a sustituir por x sub 0. Ya lo vimos en este ejemplo de racionalización, que sustituimos en vez de x el valor al que tiende el límite que se nos está pidiendo. A eso se refiere este teorema. Y aquí tenemos otro ejemplo de una función que contiene un radical. Se nos pide evaluar el límite de la siguiente función: x menos 4 sobre raíz de x menos 2. Entonces, para poder realizar este límite tenemos que utilizar la técnica de racionalización, es decir, eliminar el radical, en este caso el denominador. El ejemplo anterior fue radical del numerador. Porque si evaluamos de forma directa esta función, cuando x tiende a 4 nos va a dar la expresión indeterminada 0 sobre 0. Entonces directamente pasamos ya a lo que es racionalizar la función, que es multiplicar el numerador y denominador por su conjugado. En este caso tenemos x menos 4 por raíz de x más 2 y en el denominador raíz de x menos 2 por raíz de x más 2. Su conjugado es esta expresión, raíz de x más 2 sobre raíz de x más 2, que es la expresión del denominador pero con signo opuesto. En el numerador nos queda factor de x menos 4 por raíz de x más 2. Y en el denominador nos queda una expresión de una diferencia de cuadrados, que es raíz de x elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. En el numerador se mantiene el factor x menos 4 por raíz de x más 2, pero en el numerador, como tenemos diferencia de cuadrados,
Es decir, cada término está elevado al cuadrado, se nos elimina la raíz de x, se nos elimina este radical y nos queda x, y aquí 2 al cuadrado es 4, x menos 4. Este signo menos viene de ese diferencial que tenemos acá. Notemos de que se elimina el factor del numerador y el factor del denominador, quedando solamente la expresión raíz de x más 2. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende al 4 se puede simplificar de la siguiente manera. Límite de la función raíz de x más 2 cuando x tiende a 4, que es la expresión que acabamos de racionalizar. Y aquí aplicamos ya la sustitución directa. En vez de esta x colocamos el valor de 4. Nos queda raíz de 4 más 2, va a ser, esta raíz de 4 queda 2. Y aquí el 2 es una constante, se mantiene, 2 más 2, 4. Y así obtenemos el límite de esta función, que por sustitución directa nos da 0 sobre 0, pero utilizando la técnica de racionalización nos da como resultado 4. El proceso anterior se conoce como la técnica de multiplicación por el conjugado, o racionalización, lo que les estaba explicando, que consiste en reescribir la expresión para f de x, eliminando de esta manera la expresión 0 sobre 0. De lo anterior se podría intuir que si el límite es de la forma 0 sobre 0, este podría calcularse reescribiendo la expresión hasta eliminar la indeterminación. Pero nótese que no estamos afirmando que el límite siempre va a existir. Es decir, que en algunas ocasiones, aunque se aplique la técnica de cancelación o la técnica de racionalización que acabamos de ver, en algunas ocasiones no se va a obtener el límite. Siempre va a quedar indeterminada la expresión. A eso se refiere este párrafo. Ahora veamos el concepto de límites laterales. Antes de pasar a este tema, no sé si hay algún comentario con estos ejemplos o continuamos. Devuelvo al ejercicio que estaba. Continuamos al siguiente tema. Hola. Veamos lo que son los límites laterales. Para comprender la noción de continuidad de una función en un intervalo cerrado es necesario antes ver lo que es el concepto de límite lateral. Los límites de una función van a estar o van a comprender dos límites, valga la redundancia, límite izquierdo y límite derecho, o límite lateral izquierdo o límite lateral derecho. Veamos la primera definición. Sea f una función definida en cada número de intervalo x sub 0, b. Entonces definimos el límite de f conforme a x cuando tiende a x sub 0 por la derecha, es decir, L sub 1, lo que se denota por límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, y aquí le ponemos el signo más para indicar que es el límite lateral derecho. Y nos va a dar como resultado un límite, que va a ser L sub 1. Si x tiende a x sub 0 para valores superiores a x. Y el concepto del límite lateral izquierdo. Sea f una función definida en cada número del intervalo a x sub 0. Entonces, definimos el límite de f conforme a x tiende a x sub 0 por la izquierda. Es decir, L sub 2, lo que se denota por el límite de la función cuando x tiende a x sub 0, y aquí colocamos un signo menos para indicar que es el límite lateral izquierdo. Entonces nos da como resultado un L sub 2. Cada vez que veamos en un ejercicio o se nos pida un límite lateral, debemos de fijarnos en el signo que va como exponente del valor al que tiende el límite. Así el caso del límite lateral derecho, x va a tender a una variable x sub 0, pero con signo más. Y cuando se nos pida el límite lateral izquierdo, x va a tender a x sub 0, pero con signo negativo. Y aquí dice, si x tiende a x sub 0 para valores inferiores a x. Designaremos por límite de x cuando tiende a x sub 0 de f de x como el límite bilateral para distinguirlo de los límites laterales.
Entonces, la expresión que solo tenga el límite de la función cuando x tiende a x sub 0, pero sin signo, ya sea negativo o positivo como exponente, le vamos a llamar un límite bilateral, es decir, va a ser el límite tanto izquierdo como derecho, para diferenciarlo de lo que es un límite izquierdo y un límite lateral derecho. Existencia del límite. Sea f una función y x sub 0 un número real. Entonces, el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0 va a ser L. Si solo si su límite lateral derecho va a ser igual a su límite lateral izquierdo. Y esos dos van a ser igual a L. Es decir, para que un límite exista, tanto su límite lateral izquierdo va a ser igual a su límite lateral derecho. Esa es una condición o es la condición para que el límite de una función pueda existir. Veamos este ejemplo. En las funciones definidas a trozo, es decir, por partes, es habitual que no coincidan los límites laterales en los puntos donde cambia la definición. Por ejemplo, veamos esta función. Tenemos la función a trozos, es decir, por partes, f de x, primero, cuando x tiene la expresión x más 1, si x es menor o igual a 0. Y tenemos la función o el trozo x al cuadrado, cuando x es mayor que 0. Los límites laterales en 0 son los siguientes. El límite lateral izquierdo de esta función f de x va a ser valores menores que 0, que es x más 1, porque aquí dice que esta ecuación o esta función se da solo cuando x es menor o igual a 0. Entonces, este es su límite lateral izquierdo. Tenemos límite de x cuando tiende a 0 por la izquierda es x más 1. Sustituyendo de forma directa tenemos 0 más 1 es 1. Ahora, el límite lateral derecho de esta función va a ser todos los valores mayores que 0, es decir, los valores por la derecha. En este caso, el trozo que cumple con esta condición va a ser x al cuadrado. Haciendo sustitución directa nos queda que el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 0 por la derecha es 0. Notemos de que su límite izquierdo y su límite derecho son diferentes. Y para que comprendamos mejor el resultado que acabamos de obtener, aquí tenemos la gráfica. Cuando tiende por la izquierda, lo que es esta función a trozos, tenemos como resultado un 1, que es el que obtenemos acá. Y notemos de que en esta expresión dice que x es igual o menor a 0. Por eso está rellenado con un círculo. Pero esta parábola x al cuadrado surge del valor de 0 hasta más infinito. Y su límite va a ser 0. De que aquí el límite es 0 y tiende desde 0 hasta más infinito, pero no está incluido el 0, por eso está encerrado un círculo abierto. Hay que recordar que una función es continua en un punto A, en este caso el punto A es 0, si su límite en A coincide con f de A. Como consecuencia, sus límites laterales coinciden. ¿A qué se refiere esto? En este punto A, que es 0, la función deja de ser continua porque hay un corte. Por lo tanto, sus límites son diferentes, tanto a la izquierda como a la derecha, y podemos concluir de que la función es discontinua en el punto x igual a 0. Veamos ahora el concepto de continuidad de una función. No sé si hay alguna duda antes de pasar a este tema, con lo que son los límites laterales. Para que no se unen eso, va. Hola. No, se corta el audio, no pude escuchar. Hola. Hoy sí. Hoy sí va.
Sí, hoy sí. Y no sé, va. Ajá, ¿y por qué no se unen los dos, digamos, de los dos puntos? Ah, ¿por qué no continúa? Ajá, sí, ¿Por qué está de quiebre? ajá, Porque la función primero está compuesta por dos ecuaciones o por dos funciones, por eso se le llama una función a trozos. ah, Tenemos la primera función que es x más 1, que es una recta, y la segunda ah, función que es x al cuadrado, que es una parábola. Pero esta función que está a trozos está restringida por dos condiciones. En la primera parte, que es la línea recta, nos dice que va a ser línea recta esta función solo cuando x tiene valores menores o iguales a 0. Y en la segunda parte nos dice que cuando sea parábola, es decir, cuando x está elevado al cuadrado, solo va a ser parábola a partir de x cuando sean mayores que 0. Si llevara el signo acá de igual, así como acá, dice aquí x menor o igual a 0, pero acá solo dice x mayor a 0. Si llevara un signo, esta raya de acá que nos dijera x es mayor o igual a 0. Si fuera el caso, entonces aquí fuera continua la parábola. gracias. Muy bien. Además, otra condición es de que sus límites no son iguales. El límite izquierdo es 1 y el límite derecho es 0. Ahora pasamos a lo que es la continuidad de una función. Bueno, pero antes de continuar, en el caso, aquí estuviera encerrado el círculo relleno, así como está la primera expresión, pero tampoco no fuera una función continua, porque sus límites siempre van a ser diferentes. Tendría que comenzar la parábola desde cero. Pudiera ser, por ejemplo, el caso que aquí en vez de decir x cuadrado tendría que decir x cuadrado más 1, para que el valor del límite, tanto lateral izquierdo como al derecho, fueran iguales. Pero en este caso tanto la parábola como la línea recta no coinciden en sus puntos de origen. Y por eso también es una expresión a trozos. Y sus límites son diferentes y también por eso concluimos de que es una función discontinua. Ahora continuando con este tema, vamos a ver las características de cuando una función es continua o la continuidad de una función. Continuidad en un punto. Decimos que una función f es continua en x sub 0 si se satisfacen las tres condiciones siguientes. La primera es que f en el punto C está definida. La segunda es que su límite cuando x tiende a x sub 0 en f de x existe, es decir, cuando evaluemos la función en un punto dado debe existir ese límite, específicamente en el mismo punto que vamos a evaluar toda la función. Y la tercera condición que debe de cumplirse para que una función sea continua es de que el límite evaluado en x sub 0 va a ser igual al límite evaluado, perdón, a la función evaluada en el punto C. Ya vamos a ver un ejemplo. Continuidad en un intervalo abierto. Decimos que una función es continua en un intervalo abierto a, b si es continua en cada punto del intervalo. Una función que es continua en todos los reales se dice que es continua en todas las partes. En este ejemplo vemos de que la función no es continua porque hay un salto. En el punto 0, en x igual a 0, hay un corte porque en la recta que viene desde menos infinito, el valor de 0 está incluido, por eso está rellenado. Pero a partir de la parábola, de cuando se hace parábola, aquí está en vacío, está hueco, y por lo tanto, gráficamente podemos notar que la función a trozos es una función discontinua. Veamos este ejemplo de continuidad. Encontrar la constante a tal que la función sea continua en toda la línea recta, en toda la recta real. En este caso tenemos f de x y la función
3x al cuadrado cuando x es mayor o igual a 1. Y la función ax menos 4 cuando x es menor que 1. Es decir, estamos viendo lo que es una función a trozos, similar a la que vimos anteriormente. Pero aquí nos está diciendo que va a ser constante la función, o sea, no va a haber ningún corte, pero la condición es de que tenemos que encontrar un valor de a de tal manera que permita que la función sea constante. Y para encontrar ese valor de a, lo que debemos de hacer es igualar los límites, tanto lateral izquierdo como lateral derecho, para poder encontrar ese valor. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque una de las condiciones de que una función sea continua es de que su límite exista. Aquí podemos evaluar en este ejercicio lo que es evaluar f en c que esté definida. F en c va a ser evaluar la función cuando el valor de x está incluido dentro de la expresión de la función a trozos. Es decir, evaluar f en c es lo mismo que evaluar 3x al cuadrado cuando x vale 1 y nos va a dar como resultado un 3. Pero como solo se nos está indicando de que debemos de encontrar una constante de tal manera que al encontrar ese valor de la constante a, la función va a ser continua en toda la recta de los números reales. Entonces, venimos y igualamos el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. En el límite lateral izquierdo van a ser todos los valores menores que 1. En este caso tenemos que x es menor que 1 cuando ax menos 4, esta parte de esta función se aplica. Entonces colocamos límite de ax menos 4 cuando x es menor, cuando x tiende a 1 por la izquierda. Va a ser igual al límite de la lateral derecho. Y el límite lateral derecho de esta función es 3x al cuadrado. Entonces colocamos límite de 3x al cuadrado cuando x tiende a 1 por la derecha. Es decir, colocamos un 1 con una exponente positivo. Aquí en el lado izquierdo aplicamos sustitución directa. Nos queda, en vez de x colocamos un 1, solamente nos va a quedar a menos 4. Y aquí en vez de x vamos a colocar un 1, nos queda 3 por 1 al cuadrado. Haciendo la operación nos queda a menos 4 es igual a 3. Como se nos está pidiendo el valor de a, sustituimos y despejamos. A es igual a tener este menos 4 pasa a sumar al otro lado. 3 más 4 es 7. Entonces el valor de a es igual a 7. Este valor de 7 nos va a permitir que los límites laterales de esta función sean iguales, es decir, tengan el valor de 3. Y con esto, con esta condición, ya podemos afirmar que la función va a ser continua, porque ya no se nos está dando el enunciado de que debemos de encontrar el valor de a de tal manera que esta función nos indique que es continua. Y así resolvemos este ejemplo. No sé si hay algún comentario o alguna duda sobre este ejercicio. Kenneth o Tatiana. Hola, voy a explicar de nuevo. Este ejemplo. Por favor, ahí va a disculpar. Bueno, aquí no hay pena. Aquí lo que se nos está pidiendo es encontrar un valor de a, porque si nos fijamos aquí tenemos la función que está a trozos. Es decir, es una función que está compuesta por dos funciones. Pero la condición de que se cumpla esta función es la siguiente. El primer trozo, es decir, la primera función, que es 3x al cuadrado, solo se va a dar cuando x es mayor o igual a 1. Y la segunda función, ax menos 4, se va a dar solo cuando x es menor que 1. Entonces, nos dice que hay que encontrar el valor de esta variable a para que la función sea continua.
Y ya vimos de que la función es continua si cumple las siguientes condiciones. Que f en el punto C o en el punto A, perdón, aquí f, en este caso para no confundir, f en el punto 1, que sería este, exista. Luego la siguiente condición es de que el límite de la función debe existir. ¿Y cuál es la condición para que un límite exista? Que sus límites laterales sean iguales. Y por último, el límite de la función debe ser igual a la función evaluada en C. Esas tres condiciones se deben de cumplir para que una función sea continua. Pero acá lo único que se nos pide es encontrar el valor de la constante a para que la función sea continua. Es decir, ya nos están garantizando que las tres condiciones que acabo de mencionar acá se van a cumplir. Que f en el punto C exista. Para evaluar f en el punto C solo vamos a utilizar 3x al cuadrado porque es la única función donde el valor 1 está incluido, porque aquí dice x mayor o igual a 1 y en la de abajo solo dice x menor que 1. Entonces, como sabemos de que esta función, esta condición, la primera se va a cumplir, en este momento no nos interesa evaluarla, porque lo que nos interesa es hallar el valor de a para que la función sea continua. Luego tenemos la condición, el límite de la función exista. Para que el límite de una función exista, sus límites laterales deben de ser iguales. Por lo general, en una función a trozos, como tenemos acá, no siempre se va a cumplir que sus límites laterales sean iguales. Pero como acá nos está diciendo que la función sí va a ser constante, entonces podemos auxiliarnos de los límites laterales para encontrar el valor de a. ¿Y cuál va a ser la función que nos indique el límite lateral izquierdo? Van a ser todos aquellos valores menores que 1. Entonces, en el límite lateral izquierdo vamos a ocupar la función ax menos 4 y colocamos límite de la función ax menos 4 cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y el límite lateral derecho va a ser los valores mayores que 1. En este caso tenemos que esa función la cumple 3x al cuadrado. Entonces ponemos límite de 3x al cuadrado cuando x tiende a 1 por la derecha. Aquí aplicamos sustitución directa en el límite lateral izquierdo. Como aquí tenemos un valor de la constante x y sabemos de que x va a tender a 1 por la izquierda, solo sustituimos, en vez de x colocamos un 1, pero ya sabemos de que el 1 no se coloca acompañando a una variable, así que solo dejo el valor de a. De aquí menos 4 se mantiene porque es una constante, a menos 4. Y en el caso del límite lateral derecho tenemos 3x al cuadrado. En vez de x al cuadrado colocamos 1 elevado al cuadrado, es decir, en vez de la x colocamos un 1. Y nos queda 3 por 1 al cuadrado va a ser 3. Y como el objetivo es encontrar el valor de la constante a, despejamos. Y nos queda a es igual a tener 3. Y aquí como tenemos signo menos pasa al otro lado a sumar 3 más 4. Entonces por eso nos da como resultado un 7. Y con este valor de 7, los límites tanto izquierdo como derecho de esta función a trozos van a ser iguales. ¿Por qué? El límite derecho ya sabemos de que nos da 3. Pero suponiendo, como acá a vale 7, entonces si quitamos el valor de a, nos queda 7. Y como x tiende a 1, entonces acá tenemos 7 menos 4 es 3. Entonces ahí podemos concluir de que el límite izquierdo y el límite derecho van a ser iguales. Y por lo tanto hemos hallado el valor de esa constante a que nos indica o que nos va a determinar que la función es constante. No sé si hay otro comentario. Todo claro. Por el momento todo claro, Nick. Muchas gracias. Ya comprendí con la segunda explicación. Muy bien. Les recuerdo nuevamente de que revisen el material de la plataforma acerca del tema de los límites. Ahí hay bastante, bueno, inclusive en internet también pueden buscar información, hay bastante información en línea y hay bastantes ejemplos que les pueden ayudar para ir comprendiendo de una mejor manera lo que es este tema, porque las propiedades
Aquí utilizamos algunas de las propiedades, pero igual hay otros ejemplos donde se pueden desarrollar utilizando más propiedades de los límites. Recordarles de que el foro académico está programado a partir de mañana. Yo les voy a notificar ya cuando el coordinador lo habilite. Si no hay otro comentario, otra duda, pues hasta aquí llegáramos lo que es la tutoría número 1 de la materia. Y cualquier duda, pues se pueden abocar a través de la plataforma, el correo electrónico o el grupo de WhatsApp. Pasen una feliz tarde. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde a usted también.